Vamos a conversar con Kurt Mendoza, él es periodista, especialista en temas de la Iglesia Católica. Nosotros les hemos venido contando y se los recordamos además, el cónclave para elegir al nuevo Papa va a iniciar el próximo 7 de mayo. Hay una serie de pasos y entre estos pasos, por ejemplo, está la información que se ha brindado desde la Santa Sede con relación a que ya se vienen dando las congregaciones generales de los cardenales electores y de los cardenales no electores. Ya hay fechas incluso dispuestas, días en los cuales se van a realizar estos encuentros o reuniones que son pre-cónclave, antes del cónclave. Los detalles los vamos a tener con Kurt. Como siempre, buenas tardes y bienvenido a RPP. Hola, Joana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Kurt, bienvenido. A ver, estas reuniones, congregaciones generales, ¿qué fechas tienen pactadas? ¿Cuál es la información que se ha dado desde la Santa Sede y qué importancia tienen? Es decir, porque si bien es cierto, nos centramos a la fecha del 7 de mayo, que es el inicio del cónclave, ¿qué tan importante o fundamentales son estas reuniones previas? Bien, el Vaticano ha establecido en una comunicación oficial que el cónclave las congregaciones generales se van a dar hasta el día martes 6 de mayo, con excepción del primero, que es mañana, feriado, digamos, internacional, y el domingo, ¿no? El domingo por lo general es un día de descanso en Roma. Entonces, hoy hemos tenido la séptima congregación general, el día viernes habrá otra congregación, el día sábado también, el próximo lunes y el día martes están culminando. Estas reuniones son importantes porque se viene discutiendo un poco los balances, en qué situación está la iglesia. Por ejemplo, en la congregación del día de hoy se ha visto un poco lo que ha informado la oficina de prensa, se ha visto el manejo económico, cómo está la Santa Sede en términos financieros, ¿no? No ha trascendido mayor detalle, solamente el tema central ha sido ese. Ok, Estas reuniones son importantes. Sí, adelante, sí, adelante. Kurt, es decir, los temas son variados, los temas los eligen ellos, porque tenemos entendido que Ujú. asisten, y como bien lo señalaba, aquellos que son los cardenales electores y los no Ujú. electores, es decir, van todos a estos encuentros. Exacto, van todos los cardenales, los menores de 80 y mayores de 80 años, ¿no? Menores y mayores. Ahora, ¿quién determina los temas? Ese es un punto importante, digamos, en la iglesia siempre hay decisiones que son colegiadas, sobre todo cuando estamos hablando de grandes asambleas, de grandes grupos que discuten temas. Todos los temas se aprueban, se votan y a partir de ahí empieza el debate, la discusión, la exposición. Digamos, todos los temas se deciden de esa manera. No es que alguien ponga un tema y, digamos, se hace, ¿no? Todo Ok. se vota y se consensúa en base a lo que se va a discutir. Ok, entonces vamos de esa manera. Hay algunas preguntas que yo he estado revisando además Ujú, por las redes sociales y que parecen quizá muy sencillas, pero que los ciudadanos en general quieren saber, ¿no? ¿Por qué en la Capilla Sixtina? ¿Desde hace cuánto mm, tiempo se realiza? Recordemos quizá también mm, uno de los cónclaves que fue muy largo, que duró años y ujú, ya luego a raíz de eso tenemos entendido que se hicieron una especie de ajustes, para decirlo en un término sencillo, y se ujú, dieron cónclaves ujú. mucho más cortos, más rápido. Ujú. Digamos, el cónclave que se va a desarrollar, que empieza el próximo miércoles, es el cónclave número 76 de la historia de la Iglesia y el número 26 que se celebra en la Capilla Sixtina delante de los frescos de Miguel Ángel, ¿no? Ahora, no siempre fue así. Digamos, la historia relata y cuentan que hasta el año 1200, ¿no? El sucesor de Pedro, ¿no? El obispo de Roma, el Papa, era elegido digamos, a través de una discusión entre los miembros de la comunidad, ¿no? Esta discusión entre la población era examinada por el clero, por los sacerdotes de la época, y que digamos, esta lista se proponía a los obispos de la época, y eran los obispos quienes elegían al sucesor de Pedro. Ahora, esto se produce hasta el año 1200. Entre el año 4 hasta el año 11, la elección de alguna manera estuvo marcada, influenciada por temas externos, ¿no? Emperadores romanos, monarcas, señores feudales que de alguna manera intentaron colocar algunos papas, digamos, en este periodo. Ahora, esto cambia en el año 1200, una fecha clave, porque se conoce que es el cónclave más largo de toda la historia, Perdón, ¿no? perdón, El Kurt, Papa. se cortó en ese momento la comunicación. ¿En qué año fue? Si lo puedes Ujú, repetir, por ujú. favor.
Sí, el año 1268, ¿no? En ese año se produce el cónclave más largo de la historia, según se relata, ¿no? ¿Por qué? Porque el Papa se elige después de 2 años y 9 meses, ¿no? Digamos, Wow. eran momentos de mucho enfrentamiento en Europa y los habitantes, digamos, de Viterbo, que es una ciudad al norte de Italia, digamos, ante la falta de elección, deciden encerrar a los cardenales bajo llave hasta que salga elegido el sumo pontífice, ¿no? Y es que de esa manera se produce la elección del Papa Gregorio X, ¿no? Al cabo de estos 2 años y 9 meses. Ahora, el cónclave como tal, con la norma que de alguna manera persiste hasta hoy, se produce en el año 1276 con la elección del Papa Inocencio V. Ujú. Hay otra de las cosas que acabas de mencionar, que es, claro, la historia del cónclave, los lugares, pero además la importancia, digamos, de estas reuniones previas. Yo regreso a este término para ponérselo de Ujú, manera muy sencilla a los televidentes. ¿Incluyen, por ejemplo, o hay formas de que se filtren temas políticos, quizá, dentro de ujú. estas reuniones? Yo creo que en estas reuniones, como tú mencionas, de pre-cónclave o llamadas también congregaciones generales, es muy probable que se discutan temas de actualidad, temas En que forman general. parte de la general de la preocupación internacional, ¿no? Es muy posible que se haga un balance de la guerra en Ucrania, de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que viene pasando en América Latina y en otros continentes, ¿no? Sin embargo, lo que está prohibido dentro de esas congregaciones es lanzar candidaturas o lanzar listas o hacer propaganda, ¿no? Eso está prohibido, lo dicen las constituciones apostólicas que marcan un poco los ritmos de estos cónclaves. Ujú. A ver, y para que quede claro y cerrar esta idea además, es decir, en estas reuniones precónclave no es que se habla de las posibilidades, porque ya se van barajando No, algunos nombres, sí. primero hablábamos quizá o podíamos leer de 7 u 8, ahora la lista se ha Mm, ampliado quizá 15, no es, digamos, ujú, reuniones previas al cónclave oficial que inicia el 7 de mayo para decir ujú. o tratar de orientar cómo podría ser la No. votación. No, lo máximo que puede pasar es que algunos cardenales, ¿no? Se apunten a la lista de oradores que hay en estas congregaciones generales y hagan una exposición de lo que podría ser o cómo debería ser el nuevo papa, ¿no? Ok. Eso es lo máximo que puede pasar, pero no puede haber ninguna candidatura ni que yo propongo a tal persona. Eso no puede existir. Debería ser este, según un poco también tu experiencia, ¿no? Un cónclave corto, un cónclave de tiempo mediano, ¿cómo podría darse? Sí, mira, hay que recordar que la elección de Benedicto, como la elección de Francisco, se produce en la quinta y en la sexta votación, es decir, al tercer día, digamos, del cónclave. Ahora, yo creo que como ha venido, digamos, en este curso del tiempo, tengo la sensación de que la situación se podría solucionar antes del domingo 12 de mayo, ¿no? Que es el Día de la Madre, ¿no? No tengo la sensación de que esto se vaya a extender mucho tiempo, digamos. Y eso significaría que, digamos, ese protocolo oficial que lo vimos en su momento con Francisco, de salir y dirigirse, ¿se Mm. realiza ese mismo día? Ese mismo día, ¿no? El día mismo que sale la fumata blanca, el humo blanco de la Capilla Sixtina, ese mismo día es la presentación oficial del Papa ante la multitud en la Plaza de San Pedro, porque el Papa es el obispo de Roma, ¿no? Primero es el obispo de Roma, ¿no? Y por eso es que se produce esta presentación oficial que va a ser inmediatamente después de la fumata blanca. Solo por curiosidad, porque el Papa Francisco hizo ciertas modificaciones, algunos prefieren decir modernización, pero dio apuntes muy estrictos en cuanto a su velatorio público, su despedida, cómo iba a ser su Mm. entierro, dónde. ¿Hizo algún tipo de modificación, sugerencia, o si es que se conoce eso, con relación al cónclave, o el cónclave es algo que ya está, digamos, determinado y se debe realizar de esa manera? Ujú. El cónclave, digamos, como tal, ha sido normado en diferentes constituciones apostólicas que han dado los papas. Los papas tienen la atribución de modificar el cónclave. En el caso de Francisco, él no lo hizo. La última modificación sustantiva la hizo Benedicto XVI cuando era papa, que un poco determinó
que si al cabo de 34 votaciones no se elegía a un cardenal como papa, se pasaba inmediatamente a una segunda vuelta, ¿no? Entre los dos candidatos más votados, pero respetando siempre los dos tercios de la votación para ser elegido. Esa es la última modificación que se ha dado. Yo sé que no podemos mirar hacia el futuro, que es un poco complicado, pero yo recurro nuevamente a ti, Kurt, que eres especialista en estos temas. ¿Hay, digamos, alguna preferencia o se podría hablar? Ya nos has dicho que listas no, definitivamente no se discuten antes del cónclave, pero mirando el panorama general y entre aquellos cardenales que se podrían convertir en obispos, ¿por qué unos están siendo más voceados que otros? Digamos, los candidatos normalmente más voceados es porque han tenido una participación con una repercusión pública, ¿no? En este caso, por ejemplo, se habla del cardenal Pietro Parolin porque ha sido el segundo del Vaticano, mano derecha de Francisco. Es natural que se hable de él, eso no significa que vaya a ser el elegido, ¿no? Se habla también del presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Zuppi. ¿Por qué se habla de él? Porque fue el primer enviado de Francisco a Ucrania, ¿no? Es natural que se hable de estas personas que han tenido cierto protagonismo público en estos años, ¿no? Se habla también del patriarca latino en Jerusalén, el cardenal Pizzaballa. ¿Por qué? Porque el Medio Oriente es una zona de alta tensión, de alta preocupación para la iglesia, ¿no? Y así, digamos, podría salir varios nombres, como por ejemplo el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan. ¿Por qué Nueva York? Porque, digamos, el conflicto con Donald Trump, el tema de los abusos sexuales, Estados Unidos, digamos, son nombres que saltan más que por ellos mismos, por el contexto, ¿no? Porque muy ciertamente lo que pueda pasar a partir del 7 de mayo es muy impredecible, digamos, por más que haya estos favoritos, quizá no salga Claro. uno de los favoritos, ¿no? Claro. Ahora, hay algunos temas pendientes que dejó el Papa Francisco que debería continuar el nuevo sumo pontífice. Sí, me parece que el tema del diálogo, digamos, entre Rusia y Ucrania, es un tema que Francisco, digamos, le dedicó muchísimo tiempo porque él sufría mucho viendo las víctimas de la guerra, principalmente niños, ¿no? Después, el tema que no pudo abordar porque el tiempo no le alcanzó, ¿no? El tema de los Sí. migrantes y la política estadounidense, la política del presidente Trump. Luego tenemos el otro aspecto que se produce en Medio Oriente, ¿no? Israel y Palestina, este otro tema que tiene muchísimos años y que cada cierto tiempo se enciende. Es un tema de alta preocupación para la iglesia en general, digamos, y todos los temas que están alrededor de la pobreza, de la exclusión, de la marginación, que es un tema constante de preocupación para la iglesia, ¿no? Ahora, temas polémicos, entre comillas, como por ejemplo la designación de mujeres en cargos que antes no se Mm. veían, o quizá la posibilidad de que los sacerdotes, me parece, puedan tener familia. Quiero usar los términos correctos para no caer en errores. Ujú. ¿Podrían ser temas que siga el nuevo Papa o quizá estos dos particularmente ya han quedado bastante alejados de la Iglesia Católica con la muerte de Francisco? Yo creo que son temas de constante debate, de constante discusión. Francisco los abordó en los últimos 3 años en esta Sí. asamblea que se llamó Sínodo de la Sinodalidad. Ahí se empezó a discutir sobre el tema del sacerdocio femenino, se habló un poco de las parejas que están divorciadas, ¿verdad? Son temas a los cuales en estos últimos años han estado en discusión y en debate, ¿no? Yo creo que son temas que van a seguir acompañando, digamos, el curso de los años y probablemente quien salga elegido tenga que abordarlos, ¿no? Eso no significa que tenga que dar un paso, quizá dos, tres pasos hacia adelante, pero de que se van a seguir discutiendo, yo creo que sí. Kurt, cerramos con esto. ¿Debería ser lo ideal un papa que sea lo más joven posible? No necesariamente. Me parece que la edad en el Vaticano cuenta mucho, digamos, ¿no? Los cardenales normalmente se dice que adquieren un grado de madurez cuando pasan los 70 años, ¿no? Madurez, digamos, En su labor. intelectual, ¿no? Madurez en su labor, ¿no? En la edad, digamos, a partir de 70, digamos, eso es una edad donde normalmente te observan, ¿no? Es una edad donde tú tomas mejores decisiones. Y muy probablemente tengamos un papa entre los 68 o 70 años, ¿no? Con mira hacia adelante. No me parece
que la situación vaya por un papa joven. Te lo preguntaba un poco también por un tema, digamos, de desgaste físico, de viajes, de actividades, de rutinas, que si bien es cierto, el Papa Francisco las hizo incluso con un tema de dolencias y condiciones de salud que no eran las mejores, él las continúa haciendo, pero mi pregunta iba más ligado por ese lado, ¿no? Si es que quizá un Papa más joven y el Vaticano pensando en esto, podría ir la elección por ese tema, pero tú nos dices que no necesariamente. No necesariamente. Ahora, salvo que ese sea un tema determinante en estas congregaciones generales, el poder elegir un papa joven, digamos, pero eso no ha pasado ni con la elección de Benedicto, ni con la elección de Francisco. Digamos que el único que salió de ese promedio fue Juan Pablo II, ¿no? Que fue un papa joven que duró 27 años, ¿no? Bueno, Kurt, muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros, con la rotativa del aire con RPP. Kurt Mendoza, periodista especialista Gracias. en temas de la Iglesia Católica. Muy